Buenas tardes, muchas gracias, Aidive, por la presentación. También es un gusto estar aquí, pues, para compartir un poco de la experiencia y el aprendizaje que hemos obtenido en estos semestres orientando el curso piloto de matemáticas para las artes. Eh, un poquito como de la historia del curso piloto y del curso en sí. El curso se crea para las asignaturas de arquitectura y diseño de la comunicación visual. Eh, Tienen unos ajustes después de de un par de reformas de los programas de arquitectura y diseño. Y, perdón, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, ya, ok, qué pena. Sí, y en esas reformas, después de un par de reuniones con los directores de los programas, se sugiere, pues se pide reestructurar, pues, los objetivos de formación del curso, junto también con las herramientas computacionales que se empleaban en la asignatura. eh, Y bueno, y otras modificaciones que ya se van a dar cuenta en el transcurso de la presentación. Puedes pasar Muchas gracias, sí. Gracias, Heidi. Pues quiero empezar con una frase. Esta frase es de un autor que se llama Michael Crichton. Él fue escritor de Parque Jurásico, ¿sí? La película que todos conocemos de Estudios Universal. Y, y también de otro libro que se llama Presa. La frase es lo siguiente: queremos saber lo que hacemos, siempre lo hemos creído, al parecer nunca reconocemos que si nos hemos equivocado en el pasado, bien podemos equivocarnos en el futuro. En lugar de eso, cada generación considera los anteriores errores fruto de ideas más mal concebidas por mentes menos aptas, y a partir de ahí empieza a cometer sus propios errores. Esa frase la traigo a consideración porque normalmente cuando se hacen algún tipo de reformas curriculares o modificaciones temáticas en los cursos, parece que siempre hay como un voz a voz y dice, no, es que antes lo que se hacía estaba mal y entonces ahora las ideas que se tienen son las mejores, etcétera. Y se empieza a desconocer pues todo un histórico y toda una curva de aprendizaje que tienen precisamente los cursos y los mismos programas académicos. Entonces, estas modificaciones deben siempre, modificaciones curriculares, deben siempre rescatar precisamente el histórico de lo que se hace y tratar de construir sobre ello. Y esto también debe ser un punto de partida para futuras modificaciones, así las haga uno mismo, ¿sí? Volver y reciclar lo que hemos hecho y ver qué cosas podemos mejorar. Con esta frase se expuso inicialmente el curso piloto en la Facultad de Creación y Hábitat de acá en la Universidad Javeriana hace un año. Entonces, miremos un poquito en detalle el curso, por favor. Listo. El objetivo principal del curso fue el siguiente. Se estructuró con los directores de los programas de arquitectura y de diseño de la comunicación visual, y vale la pena mencionar, también tuvo participación de los profesores de artes, que se espera que tomen sus estudiantes este tipo de cursos en los próximos semestres. El objetivo principal era al final de la asignatura, normalmente versa así: el estudiante está en capacidad de apropiar conocimientos de matemáticas a través de su participación activa en el análisis de los conceptos
y técnicas fundamentales de la aritmética de números reales, los vectores y el diseño paramétrico, con el propósito de construir, evaluar y representar situaciones dentro del contexto del arte, la arquitectura y el diseño. ¿Sí? Aquí quiero llamar la atención de que para nosotros, dentro de la construcción de los objetivos que aparecen dentro de los sílabos de las asignaturas, es fundamental contar precisamente con la articulación de los objetivos de formación junto con los objetivos o principios de formación de los programas académicos. Es importante mencionar esto porque muchas veces en los cursos de matemática, pues uno como que considera a ojo cerrado lo que debería de llevar un curso, ¿sí? Pero puede que dentro del objetivo de formación del programa académico se busquen rescatar otro tipo de competencias matemáticas en los estudiantes. Esa parte voy a hacer bastante enfático a lo largo de la presentación porque es indispensable esa correcta articulación para la creación, modificación y estructuración pues, de un curso como tal. Vuelvo y repito, pues en ese sentido los cursos no son de los profesores, sino que los cursos son de los estudiantes. Y en ese mismo sentido, la matemática, bajo mi criterio, no la debemos de tomar como una herramienta de cálculo ni para conseguir otras competencias, sino más bien como un lenguaje transdisciplinar, ¿sí? Que nos permita precisamente comunicar ideas y darnos a entender. Precisamente ese fue uno de los desafíos que tuvo el programa de arquitectura y diseño al tratar de incluir otro tipo de competencias en el curso y dentro de todo su programa académico llamado pues diseño paramétrico. El diseño paramétrico, si ustedes pues hacen una búsqueda rápida en Google, ahorita pues lo vamos a ver a lo largo de la presentación, realmente involucra unas competencias matemáticas bastante específicas, ¿sí? Que están por encima precisamente de lo que antes se pensaba del curso, que era simplemente, lo digo simplemente porque se construyeron en el trabajo conjunto otros objetivos de formación. Antes era pues simplemente, lo digo, pues llevar al estudiante a una competencia operativa, como bueno, sumar números reales, hacer un trabajo de fracciones, etcétera, y llegar de pronto hasta algunas razones y proporciones y trabajar sobre la siempre y conocida proporción áurea y llegar hasta allí. En ese sentido, pues se plantearon otro tipo de temáticas y hasta lo que lleva el piloto, aunque no tengo en este momento una población o un número estadísticamente esencial para hacer de pronto una referencia comparativa con el histórico de los otros años, ha contado, digamos, una muy buena aceptación. Entonces, voy a mostrar un poquito sobre los contenidos que se ven en el curso orientados a este objetivo principal. Entonces, hay unos temas transversales a lo largo del curso. Los he llamado temas transversales porque si bien se han presentado en la diapositiva en este estilo, la idea es que a lo largo del curso se reciclan una y otra vez. Ahí utilizo la palabra reciclaje es porque no hay una manera que se vean como islas aisladas en la distribución temática, sino que están completamente articulados. Sí, lo que se ve en álgebra de conjuntos y aritmética de números reales, volvemos y lo vemos en razones y proporciones, aritmética vectorial, lugares geométricos, elementos de diseño paramétrico. Dentro de las dentro de las cuestiones muy llamativas
al momento de presentar el curso o los temas que fueron construidos dentro de los comités y bajo la sugerencia pues de los desafíos, perdón, del planteamiento de los desafíos que se querían ver en el curso, pues llamó bastante la atención el hecho de que estudiantes de primer semestre de los cursos de diseño y de arquitectura vieran aritmética vectorial. De hecho, eso llamó bastante la atención. Al principio se creyó que eso iba a generar bastante ruido e iba a ser muy difícil para los chicos de primeros semestres debido a pues algunas preconcepciones que tenemos sobre cómo se ha formado o se ha recreado el conocimiento matemático en la cabeza de nuestros estudiantes. Pero curiosamente, dentro de la experiencia que llevamos, ya cerca pues, de 1 año y medio, la parte de aritmética vectorial ha tenido una excelente acogida y les ha gustado bastante, bastante a los chicos. De manera articulada con la distribución temática del curso, están actividades de diseño, se hace una parte de computación en un software libre de diseño vectorial que se conoce como OpenSCAD y también se hace pues impresión 3D. Esto no solamente pues ha gustado bastante a los estudiantes, sino que en el caso de los estudiantes de la Facultad de Creación y Hábitat, que hemos detectado, pues tienen unas competencias geométricas y espaciales bastante interesantes y unas habilidades artísticas notorias, les ha permitido conectar el conocimiento matemático de bastantes formas. Llamo de nuevo pues, la atención a este punto porque lo manejo aún como una hipótesis de trabajo. Considero que el conocimiento matemático se construye en cada individuo de forma muy, muy diferente. Y en algunas ocasiones los profesores intentamos, de pronto actuando de muy buena fe, coartar de alguna manera la forma como se construye y se apropia el conocimiento matemático en nuestros estudiantes. A veces nos vemos sometidos, obviamente sin una mala intención, a tratar de hacer ciertos tipos de estandarización de procedimientos, tratar de ahorrar tiempo, tratar de presentar una mayor cantidad de contenidos en los cursos. Y a veces parece que lo más relevante en el curso es precisamente el contenido, pasando de largo las competencias formativas de nuestros estudiantes o precisamente lo que se quiere conseguir al presentar un tema determinado. Yendo un poco más en detalle, esta fue una discusión que se tuvo en las primeras reuniones con los directores de los programas, y es que, lo comento por la propia experiencia, tenemos como una idea un poco vaga en relación a lo que queremos, valga la redundancia, que nuestros estudiantes desarrollen como habilidades matemáticas. Entonces, muchas veces en los determinados programas académicos que asistimos a las reuniones, nos dicen, no, mire, sería importante que los muchachos como que operaran bien. Sería importante que los muchachos calculasen una integral. O sería importante que los muchachos, por ejemplo, no sé, calcularan una integral de superficie. Sí, esas mismas discusiones las tenemos dentro de los cursos de la Facultad de Creación y Hábitat hasta los cursos de la Facultad de Ingeniería. Realmente,
Cuando se hila un poco más fino en relación a ese, queremos que los estudiantes sumen, calculen o multipliquen. Hay unos objetivos más finos relacionados con las competencias matemáticas que se buscan en los estudiantes. Tal vez la persona o los directores o los egresados, que son los que ingresan a los comités y nosotros mismos, claro está, no estamos interesados que los muchachos sepan calcular una integral de superficie. Más bien, lo que se busca es que los estudiantes desarrollen una competencia geométrico, espacial y analítica, ¿sí? Y que eso les permita a ellos identificar ciertas tendencias asociadas a un comportamiento multivariado, ¿sí? Y eso no tiene seguramente nada que ver con un cálculo específico de una integral de superficie, sino que vamos a tener que hilar más fino para ver cómo desarrollar ese tipo de competencias en nuestros estudiantes. Y esa es una pregunta que los estudiantes e incluso los egresados y los profesores se hacen muchas veces en otros campos disciplinares y dicen, bueno, pero un momentico, ¿y a mí de qué me sirve el cálculo de integrales impropias? Entonces, claro, seguramente el cálculo de una integral impropia, estadísticamente hablando, no es muy utilizada en los egresados de un programa de ingenierías. Pero lo que sí es importante es la relación que hay entre cantidades, la noción de proximidad, ¿sí? Y la relación de comportamiento asintóticamente equivalente. Eso que a los ingenieros les permite llegar y decir, mire, estas cantidades son más ponderantes que estas y por ese motivo vamos a tomar esta decisión. Eso es precisamente pues pensamiento matemático. Y claro, esa es una lucha muy fuerte que es tratar de conectar contenidos con objetivos de formación y material de trabajo. En ese sentido, eh, perdona allí, en ese sentido, cuando se pensó en la parte de aritmética vectorial, no se pensó propiamente en que no, listo, vamos a ver toda la parte de vectores, espacios vectoriales, sino orientar la parte de aritmética vectorial para el contexto de patrones, para el contexto de desplazamiento de información y cómo conectar eso con elementos de diseño, que es lo que vamos a presenciar en este momento. ¿Listo? Ok. Bueno, voy a hablar un poco en detalle sobre cada uno de los ítems temáticos del curso. ¿Sí? No olviden en particular pues, nuestro objetivo principal de formación. ¿Listo? Y en cada una de las diapositivas, bueno, he puesto unas pequeñas imágenes, pues, precisamente pues, para acordarme un poco de lo que les quiero comentar. Había muchas cosas que quería traer para mencionarles. Y esto de pronto son como los referentes. En cualquier instante, si hay alguna duda sobre la matemática que está detrás o cómo se presenta, con mucho gusto, bueno, le intentaría utilizar alguno de los lienzos o tableros y explicar de pronto un tema, si está la inquietud sobre la parte matemática. Insisto, con mucho gusto, lo podemos desarrollar en este momento. Bien. La parte de álgebra de conjuntos y aritmética de números reales, ¿sí? Hacemos énfasis en las operaciones aritméticas utilizando la noción de desplazamiento. Es una historia bastante vieja sobre cómo se realizan sumas y restas sobre la recta, pero como les he mencionado, para nosotros es fundamental poder conectar este tipo de operaciones también hacia la noción del concepto de vector y cómo hacer cuentas allá. Entonces, tengan en mente que la primera parte del curso
tenemos que presentarle a los chicos algo de teoría de conjuntos y operaciones aritméticas. La primera parte de teoría de conjuntos, ya hablando de las propiedades algebraicas elementales, se hace una conexión directa con el software con el que estamos programando para que los estudiantes puedan también hacer diseños de estructuras, ¿sí? A través de la diferencia, uniones o intersecciones de estructuras diseñadas en OpenSCAD. Lo que ustedes alcanzan a ver allí es el prototipo de un cilindro, ¿sí? Al cual se le ha extraído un pentágono con una altura diferente, y el otro gráfico que está allí es una lámina donde se han perforado a través de una distribución de gotas aleatorias que caen sobre ella. ¿Listo? Las líneas de código son muy cortas, por ejemplo, las 4 que están allí, bueno, sí, 4 que están allí obedecen a la primera figura, ¿sí? Siempre es fundamental que los muchachos hagan su representación en lápiz y papel del objeto que se va a crear y que se hagan las cuentas antes de realizar la simulación. Esa parte es relevante, sobre todo en los cursos en donde buscamos impartir o emplear alguna herramienta computacional. Nuestra experiencia indica que cuando incluimos una herramienta computacional, rápidamente los muchachos adquieren una destreza para hacer código sobre la herramienta, pero es una destreza repetitiva a través de códigos o ejemplos que ven. Esa sigue siendo una competencia matemática, que es una competencia algorítmica, pero nuestro objetivo en estas primeras partes es una competencia espacial. En ese sentido, es fundamental hacer énfasis sobre qué es lo que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Por eso, como lo van a ver a lo largo de las presentaciones, el trabajo manual es fundamental, y que cada vez que ellos realizan un entregable, lo prioritario es la hoja de cálculo que se entrega sobre este. Sobre la parte de recta numérica, como les mencionábamos, pues es importante la noción de desplazamiento, que el muchacho pueda llegar y asociar rápidamente que 7 más 2 es desplazar 2 unidades, el punto 7 sobre la recta numérica, y que restar 5 unidades es desplazar el punto 7, 5 unidades. Y cae de perla sobre todo para la ley de los signos, porque se crea una ambigüedad sobre, bueno, ¿y qué sería 7 menos 2? Y claro, si bien no es algo novedoso y es algo muy estudiado, ese tipo de recordación pues, le cae muy bien a los estudiantes, sobre todo porque en los primeros semestres llegan con unas dificultades operativas increíbles. Ahora, esta parte que está allí debe conectarse rápidamente con la parte vectorial y la parte de razones y proporciones, que es lo que veremos a continuación. Listo. Perdón, no sé cómo es el espacio de preguntas, o al final, o si hay alguna pregunta, pues siéntanse libre de interrumpirme en cualquier momento. Sí tenemos ¿Okay? espacio de preguntas. Al final Okay. pueden preguntar, pero si quieren ir dejando algo en el chat, pues Andrés también lo podría leer y contestar. Ok. Yo puedo ver el chat. Ok. Bueno. Listo. Bien, la parte de razones y proporciones, ¿sí? Tiene una presentación tradicional. Se busca que los muchachos identifiquen siempre un factor de escala o un factor de transformación. La idea de esto es alejarlos un poco de la presentación tradicional de la regla de 3, donde ellos simplemente ubican de forma espacial algunas variables e intentan multiplicar en cruz. Esto es una lucha interesante porque muchos de los estudiantes traen el pensamiento de regla de 3 de una forma esquemática visual,
y cuando hay algunas variaciones o comportamientos anidados u otros patrones, pues sencillamente fracasan. Entonces se hace un énfasis en particular es tratar de identificar el factor de escala. Esa solicitud del factor de escala salió de forma natural en los comités de carrera de las facultades de los programas de creación y hábitat, porque notaban ese mismo problema, es decir, los profesores de los cursos superiores de arquitectura y diseño notaban una dificultad muy grande porque los estudiantes simplemente intentaban repetir una fórmula de cambio de escala en un plano, pero no hacían una lectura de la escala como tal. Y era algo pues bastante llamativo porque ni siquiera, lo comentan los profesores, le dicen, pero bueno, si la escala es esta de referencia y quieren encontrar esta, ¿cómo es que le da una longitud menor? Cosas de ese estilo. Entonces, pues se dieron cuenta que el problema es, antes de poder aplicar la fórmula o una regla de 3, ante todo, pues es una dificultad operativa. Perdón, es una dificultad interpretativa, y por eso se hizo, o se está haciendo en este momento un énfasis fuerte sobre que los chicos identifiquen un factor de escala, ¿sí? En relación a si se está hablando de cantidades directas o inversamente proporcionales. Y ha tenido, pues, una buena acogida. De hecho, los ejercicios que se proponen en esta parte del curso radican más que todo en que el muchacho encuentre, que el estudiante encuentre el factor de escala y al final, sencillamente que haga la operación, pero lo ponderante dentro del problema es precisamente identificar su factor de escala, su factor de cambio de proporciones o su constante de proporcionalidad. Eso es lo relevante. Allí, dentro de lo que alcanzamos a apreciar, tenemos dos diseños. ¿Listo? El de la izquierda son unos cuadros que se hicieron en proporción áurea. ¿Listo? Desde el principal hasta los otros dos chiquitines que están ahí anidados. ¿Sí? El diseño es libre, a lo mismo que el color que ellos puedan aplicar. Los marcos de balso, se les enseña a los chicos a cortar con un borde de cizalla para formar los ángulos de 90 grados. Así ellos a esta altura del curso no hayan visto propiamente el concepto de un ángulo, pero se utiliza el lenguaje tradicional y la información que ellos ya vienen trabajando desde su colegio. Los otros dos diseños obedecen, por ejemplo, a la construcción de unas escaleras, unas escalas, y a la identificación de longitudes dentro de segmentos a través de rectas paralelas, es decir, bueno, el teorema de Tales. ¿Listo? Y se hace a diseño y se hace levantamiento. Llamo la atención de que por allá al ladito ustedes encuentran en la fotico una hoja de cálculos, precisamente es donde otra vez hacemos una ponderación entre lo que ellos han calculado, ¿sí? Ese es el entregable junto con la actividad de diseño. Que, digamos, una de las cosas que se ha ponderado allí, los estudiantes, perdón, han ponderado es precisamente como la libertad del diseño en relación con el conocimiento matemático que están adquiriendo, ¿ya? Y entonces eso genera pues cierta motivación. Claro, vale la pena mencionar de que, bueno, son estudiantes cuya elección profesional ha sido pues carreras de diseño y arquitectura, y claro, tienen un gusto natural precisamente por este tipo de construcciones. Si bien, bueno, también
he podido llevar esto a los cursos de ingeniería que también doy, a los cursos de cálculo de varias variables, ¿sí? Con una aceptación bastante interesante. A nivel personal, voy a decir algo, no lo escribo pues en piedra, es una apreciación que tengo. Considero que los estudiantes de las facultades de creación y hábitat, los estudiantes de arte, tienen una mayor claridad al momento de la carrera que han escogido, mientras que los de ingeniería no. Me explico, el estudiante de arquitectura o de arte en un porcentaje bastante acertado sabe por qué entró a estudiar arquitectura o diseño, ¿sí? Pero en el campo de la ingeniería, que es bastante diverso, no, y eso pues genera ciertos problemas, digamos, a nivel de la motivación de los chicos, y claro, es importante hacer el seguimiento y acompañamiento académico para estar revisando esas motivaciones intrínsecas de los estudiantes. El otro diseño que les estoy mostrando allí, ¿sí? Es un diseño que hacen los estudiantes utilizando un factor o una constante de proporcionalidad de 1.68, claro, pues todos sabemos a qué corresponde, ¿listo? Y lo que estamos haciendo es generar unos cilindros, ¿sí? Que crezcan precisamente en esa razón áurea, ¿listo? Vale la pena mencionar que previamente se hace una pequeña discusión sobre ellos para las instrucciones for, translate y cylinder que aparece en el software que utilizamos, que es OpenSCAD. Y también, y esa parte es muy importante, y es que en el software que estamos empleando, ¿sí? Toda su estructura de rotaciones, traslaciones, está de forma vectorial. De manera que cuando el estudiante llega a la parte vectorial, no solamente ya lo ha visto en un contexto aplicado, sino que puede aterrizar un poco más teóricamente las ideas que han salido a lo largo de estas secciones. Listo. Ok. La parte de aritmética vectorial, ¿sí? Como les mencionaba, lo orientamos en relación al movimiento. El dibujito que he puesto allí es la suma tradicional de dos vectores. Sin embargo, para los estudiantes se les presenta de una forma de desplazamiento. Claro, sumar dos vectores de forma analítica es un ejercicio familiar para los estudiantes, en el sentido de que ellos suman componente con componente, ¿sí? También está la interpretación geométrica, ¿listo? También está la interpretación geométrica. Perdón, Heidi, creo que dicen que compartir las diapositivas que no se ven, no entiendo. Álvaro, Andrés. Creo que los otros sí los estamos viendo, no sé. Ya se están compartiendo. Ok, ya. Sí, yo también lo veo perfecto, gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, ok. Listo. Como les mencionaba, claro, hacer la parte algebraica de la suma de vectores es un ejercicio bastante cercano para los estudiantes en ese punto, pues requiere una destreza aritmética. También la interpretación geométrica, está bien, pero se hace un énfasis particular en que sumar dos vectores, ¿sí? Da como resultado el desplazamiento de un punto o un vector tantas unidades como el tamaño del vector en esa dirección, ¿sí? Y se hacen los ejemplos sobre los primeros o nuestras primeras construcciones
del concepto de vector, rotación, ¿sí? 90 grados a favor o en contra de las manecillas del reloj, aún sin hacer producto punto, ¿ya? Y construcciones geométricas sencillas como las que se presentan allí. ¿Listo? Ahí está. Es importante construir una noción general del concepto del vector. Más bien la palabra no es construir, sino presentar esa noción. Y es muy llamativo cómo los estudiantes construyen su propia percepción de la idea de vector. Es algo muy, muy llamativo. Considero, vuelvo y repito, a nivel personal, que presentar la matemática a un nivel un poco, digámoslo así, superior de una buena forma, hace que los estudiantes tengan una construcción del conocimiento más libre. Debo decirlo de esa forma. ¿Sí? Este experimento de llevar aritmética vectorial no solamente, lo he realizado no solamente con los estudiantes de los primeros semestres de la Facultad de Creación y Hábitat, sino también en algunos colegios donde he dado algunas charlas a los estudiantes de sexto y séptimo de bachillerato. Y lo hacen bastante bien, ¿sí? Lo hacen bastante bien. Lo que creo es que muchas veces nos hemos condicionado los profesores a tratar de pensar o de estructurar la construcción del conocimiento de forma de etapas, ¿sí? Que si no se sabe esto, no se puede llegar a esto y tratamos de llevar el conocimiento como si fuese tal vez una línea de producción. En mi experiencia, hasta el momento, veo que el conocimiento es un poco más atrevido de lo que se pueda pensar, ¿sí? Y los estudiantes enfrentándose a un tipo de problema que plantee discusiones interesantes y que si lo podemos llevar a que tenga interpretaciones geométricas, espaciales, de conteo, lo empiezan a hacer bastante bien, ¿sí? Entonces creo que no tengamos miedo a romper algunos paradigmas sobre cómo hemos considerado que se construye el pensamiento matemático en los estudiantes, ¿sí? Sobre todo, hablemos de lo que es el pensamiento matemático en los estudiantes, porque creo que a veces lo hemos interpretado como estrictamente operativo y hay muchísimo más que mencionar respecto a eso. Listo. Ok. La parte de lugares geométricos, ¿sí? Se presenta como un preámbulo hacia lo que vamos a trabajar al final sobre diseño paramétrico. ¿Listo? Bueno, realmente pues contamos con la definición de lo que es un lugar geométrico. ¿Listo? Es un conjunto de puntos para el cual se verifica una cierta relación matemática. ¿Listo? Y lo que hacemos en este momento es darle rienda suelta a los estudiantes para que construyan distintos lugares geométricos. Claro, los primeros que van a salir pues son los tradicionales, pero al tener herramientas de aritmética vectorial, por ejemplo, se gana mucho en el estudio de los centros de triángulos, ¿sí? Y claro, seguramente construir un baricentro no va a ser problema de forma vectorial, pues si el triángulo tiene vértices ABC, pues sabemos cómo nos va a quedar nuestro baricentro, un tercio de A más B más C, ¿sí? Los otros generan otro poquito de ruido, pero esas cuentas los estudiantes al ver la parte de aritmética vectorial ya la pueden hacer. Y no solamente eso, representar en el plano los centros de triángulos
y aplicar, y ahí es donde se empieza a meter en el lenguaje de diseño paramétrico un parámetro de deformación que sencillamente puede ser un factor en una de las componentes del vértice de un triángulo para hacer algún tipo de deformaciones. Lo que ustedes ven allí en amarillo es el diseño de una hojita de otoño, así lo llamaron los estudiantes, ¿sí? Aplicando una deformación y rotando los triángulos sobre puntos localizados, los vértices de un triángulo sobre puntos localizados en una circunferencia, que ya era otro lugar geométrico. Y la imagen que está allí es la rotación, de nuevo, sobre los de los puntos de los vértices de un triángulo sobre una circunferencia, pero subrayando y haciendo un levantamiento de los puntos que corresponden a sus baricentros. Es algo muy bonito. Este objeto, junto con los demás de los cursos, de los otros proyectos del curso, se imprimen en 3D. ¿Listo? Y obviamente, lo mismo que mencionamos, nuestros entregables se asignan en 3 etapas o 2, pero siempre la primera es, bueno, entregamos las cuentas que hemos hecho, el bosquejo, ¿sí? Y al final, la estructura, el algoritmo o la impresión que se va a realizar. ¿Listo? Eso es. Ya. Sobre el grueso del curso, ¿sí? Más o menos es como la última tercera parte del curso, que ya sería un solo tema, se basa en elementos de diseño paramétrico. Vuelve y se retoma todas las herramientas que se han adquirido a lo largo del curso para desarrollar, distintos proyectos. Entiendo, Guillermo, ¿me puedes tratar de explicar tu pregunta? No. Aló, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Guillermo. Sí, de acuerdo a lo que he expuesto hasta ahora, por ejemplo, si se va a trabajar con estudiantes de secundaria, es tratar de brindar el conocimiento para que sea intuitivo en ellos y empezar que ellos descubran la matemática y no tratar de forzarla, como usted lo manifiesta, que por cierto tiene un 100% de realidad, forzarla mediante unos preconceptos que los hemos organizado en secuencias a veces. Sería como esa mi inquietud. ¿Se iría por esa parte? Sí, Guillermo, es una excelente intervención y esa pregunta tú me la haces, yo me la he hecho muchas veces y me gustaría responderte con una experiencia. Hace unos años atrás, antes de pandemia, dicté una charla a unos niños de tercero de primaria, ¿sí? Y en la charla vimos álgebra. X más X, X al cuadrado, tercero de primaria, ¿sí? En ese momento, cuando terminé la charla, lo que quería hacer era realmente completación de cuadrados, como se hace, como en cualquier, tú lo puedes buscar, cualquier persona lo puede buscar, es una representación muy bonita de completar cuadrados, es simplemente, precisamente completar el área de un cuadrado, eso no, ¿sí? Con los niños de tercero y cuarto de primaria, muy bien, y hicieron el ejercicio bastante bien y después se pasó a una construcción en diseño, se cortó papel, se pegaron las áreas, bueno. Lo que llamó la atención y el profesor en ese momento me dijo, pero profe, ¿por qué un niño de tercero de primaria puede aprender álgebra si no ha visto lo otro? Entonces yo le dije, no, ¿no te llama la atención que
los profesores en primerito y segundo, para enseñarle a los niños a sumar, ellos utilizan distintos sistemas de representación, ¿sí? Lo cual es un logro hermosísimo. Entonces, la profesora de primero, el profesor de primero, le dice a los niños, mire, aquí nosotros tenemos 3 manzanas y después tenemos 5 manzanas. La juntamos acá y entonces, ¿cuántas manzanas tenemos? Y los niños, pues, después de un tiempo ya dicen, sí, claro, pues tenemos 8 manzanas. Cuando llegamos a octavo de bachillerato, y el profesor les va a decir, miren muchachos, tenemos 3x más 8x, perdón, 3x más 5x, para que nos dé lo mismo. Y llega el muchacho y dice, pero profe, ¿cómo hacemos? El profesor vuelve e invoca el mismo sistema de representación que los niños de primero de primaria están haciendo. Y les dice, bueno, piense que usted tiene 3 manzanas y le suma 5 manzanas. ¿Cuántas tenés? Ah, ¿cómo así, profe? Las manzanas son las X. Sí, muchas gracias. Eso fue. Lo que yo creo es que es importante, ¿sí? Perdón, no, ¿alguna pregunta allí? Ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Creo que... Sí, sí. Sí se le escucha. Allá. Sí, lo que creo es que a veces buscamos reestructurar también con muy buena fe muchas cosas para tratar de cumplir con ciertas temáticas y no más bien objetivos de formación. Yo noto eso, por ejemplo, en el curso de cálculo integral. En el curso de cálculo integral, en este momento, tal vez estoy haciendo uno de los experimentos más atrevidos, que es tratar de ver el integral de Riemann-Stieltjes con los estudiantes de pregrado. Pero por unas razones muy especiales, creo que se presenta de forma mucho más natural integración por partes, el concepto de acumulación, y las aplicaciones son en cierto sentido un poco más desafiantes y llamativas. Lo digo porque si tú en este momento hablas con un estudiante de la universidad que esté cursando cálculo integral y le preguntas cómo se hace integración por partes, el estudiante lo único que puede hacer de referencia es algo llamado una vaca vestida de uniforme o U por DB, o utilizar mnemotécnicas como LaTeX. Y cuando la matemática se nos vuelve una mnemotécnica, la verdad es que ya no es matemáticas. Las mnemotécnicas son medidas desesperadas, ¿sí? Son medidas desesperadas para que el estudiante sienta que puede estar dando respuesta a algún tipo de información, pero no es conocimiento matemático el que está allí. Eso es. Entonces sí considero que es importante revisar un poco y mirar hacia dónde realmente estamos apuntando nuestros objetivos de formación, o los objetivos de formación que queremos desarrollar con los niños, ¿sí? Versus el número de temas que se quieren suplir, porque son cosas completamente distintas. Y a veces la cantidad de prerequisitos y correquisitos lo que hacen es terminar de desalentar un poco al muchacho. Y eso también es fácil de chequear con un par de estadísticas. Si tú le preguntas a los jóvenes en las escuelas hasta dónde les gustó matemática, normalmente te van a decir hasta aquí, en primero en primaria, en sexto de primaria, en sexto de bachillerato, perdón, o séptimo, y ya detestaron la matemática, pues porque se volvió sencillamente operativo, y ok, bueno, y pues otras cosas. Pero ok, qué pena si me alejé un poco. Ahora pasamos a las preguntas. Como les digo, dentro de los elementos de diseño paramétrico, que es la parte ya final del curso, volvemos a retomar lo que hemos visto. Debemos de tener otra vez nuestras operaciones, puntos sobre las circunferencias,
esa relación entre puntos sobre las circunferencias y vectores y construir estructuras. Lo que está ahí a la izquierda es el diseño de un crisode, ¿sí? Es una estructura diseñada a través de aritmética modular, genera unos patrones hermosísimos, ¿listo? Los estudiantes calculan los puntos, hacen la división modular y empiezan a hacer la conexión sobre los puntos de la circunferencia. Es una experiencia bastante llamativa, ¿sí? Esa la he podido hacer en colegios, en las universidades, y es interesante, sobre todo por las cosas que los estudiantes empiezan a visualizar. Es decir, dicen, Andrés, después de que han pasado un determinado tipo, unos determinados números, vuelven y se empiezan a repetir las estructuras, pero ¿por qué? Entonces yo le digo, no, pero a ver, un momentico, pues calcula el residuo de la división de 15 con respecto a 9 y después aumenta a ver, y yo digo, ay, ve, eso va de 8 en 8, de 9 en 9, es que siempre son los mismos, después y esa es, ¿sí? Lo mismo otra vez, reforzar puntos sobre la circunferencia a través de construcciones y proporciones, como el huevito azul que está allí, ¿sí? Con ese palito en la mitad, son primeros elementos de diseño paramétrico. Y también la construcción de teselaciones para el cubrimiento del plano. Por ejemplo, la que está allí es una de las teselaciones que abordamos en este semestre, que se conoce como una teselación de Voronoi. Sí, las teselaciones de Voronoi, ustedes las pueden ver desde la piel de una jirafa, las alas de un insecto, incluso hasta cuando el barro se fractura en el piso, etcétera. Tiene unas aplicaciones muy bonitas en distintos contextos, incluso hasta la localización de tiendas y restaurantes obedece a patrones. Exacto, Marta Janet, ¿sí? Para la distribución espacial de objetos. De hecho, la tenencia de un balón en un partido de fútbol se calcula a través, o bueno, una de las formas de calcularla es a través de una teselación dinámica de Voronoi. La construcción de la teselación de Voronoi, los estudiantes vuelven y conectan los conceptos de segmento, punto medio y baricentro de triángulos. ¿Listo? Una más, creo que puse algo más por allí. Ya. De nuevo, pues, es importante hacer la conexión en que tenemos un trabajo manual, está la parte siempre escrita de los cálculos, ¿sí? Para que no nos quede, y cuando digo que no nos quede sin revisar, es que es importante. Hay mucho diseño, mucho corte de papel, mucha impresión 3D, pero eso tiene siempre que estar articulado con las competencias estructurales que se quieren del curso, ¿sí? En particular, hay unas competencias, vuelvo y repito, operativas, de reconocimiento de patrones, algorítmicas, lógico-matemática y espaciales. ¿Listo? Entonces, esas 5 competencias deben estar dentro de nuestros entregables y lo que queremos que los muchachos vayan a trabajar. Hay competencias, sabemos que hay competencias matemáticas un poco más elaboradas, como la modelización matemática o la comunicación matemática, pero pues insisto que estamos trabajando con un curso de primer semestre y no se llega al nivel de modelización matemática, más bien es a un sistema o una representación matemática de un objeto, pero eso no cae dentro del contexto de la modelización. En la primera imagen lo que vemos es un diseño paramétrico del comportamiento de los baricentros de un triángulo a medida que se deforma
y rota este 3D, se hace una rotación tridimensional, ¿listo? Este entregable en particular se hizo este semestre, increíblemente demorado. Ahí debo decir que calculé mal el tiempo. Eso es una de las cosas también que hay que revisar dentro de las actividades que se hacen. A veces, claro, es como igual, ¿sí? Hay que revisar el tiempo, la preparación, el tiempo de impresión 3D. Importante también el hecho de que una impresión 3D es demorada también. Listo, puede ser desde minutos hasta horas o días, dependiendo del gramaje y de la complejidad del diseño. Entonces hay que escalar muy bien los tiempos y revisar que todo trabaje en los espacios de clase. Olvidé mencionarles, este curso tiene una intensidad horaria de 3 horas a la semana. ¿Listo? Entonces está la clase, diseño, retroalimentación, o sea que pues, hay una dinámica ahí bastante interesante. El diseño que está ahí en el medio, ¿sí? Es un levantamiento tridimensional sobre un muro Voronoi. ¿Listo? Muy bien. Este tipo de teselados, pues, llaman mucho la atención. Y los niveles en donde están el levantamiento se hicieron a través de curvas de Bézier. ¿Sí? Las curvas de Bézier es una generalización de la ecuación paramétrica de un segmento para otros puntos que se encarguen de deformar la curva. Y la tercera que está allí, ¿sí? Fue la parametrización de un domo triangular, ¿listo? Que la hicimos para el proyecto final del curso de Matemáticas para las Artes del semestre pasado. Es importante mencionar que se han programado alrededor de unas 19 librerías en OpenSCAD para poder generar este tipo de objetos. Se ha construido una librería de segmentos, una librería sobre triangulaciones, una librería sobre diagramas de Voronoi, una librería sobre curvas de Bézier para que los estudiantes las puedan utilizar. Esas librerías pronto estarán disponibles en mi sitio web. Esas, por ejemplo, utilizan librerías de segmentos y de triangulaciones. Entonces, sí, hay alrededor de unas 19 librerías que invito a que las descarguen, las utilicen, es para que todos podamos utilizarlas. Sí. Tengo que por ahí otra. Ya. Ok. Como les decía, fue el diseño, una de las partes del diseño del proyecto final del semestre pasado. De nuevo, pues, para hacer un domo triangular, dependiendo del número de niveles, es un desafío también para los estudiantes, no solamente resolver el problema matemático de la distribución de puntos, sino también dentro de su capacidad manual para poder pegar los espaguetis y sujetar después toda la estructura. En particular, la foto que está en el medio la tomaron yo pues normalmente tomo un par de fotografías en el entregable, pero todas esas que están de ese estilo, cuando digo todas es porque los estudiantes me compartieron muchas de ese estilo con una foto aérea, perdón, es porque les pareció muy bonita desde arriba. Yo no había caído en cuenta de eso. Y yo dije, Andrés, pero se ve bacanísimo, mira, parece un mandala, etcétera. Lo cual pues es bastante llamativo. ¿Listo? Y creo que... Ok. Sí, muchas gracias. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero bueno, no sé si tengan alguna inquietud, si quieren revisamos alguna de las partes matemáticas, por ejemplo, esas nociones vectoriales, o ustedes me dirán alguna pregunta.
Por acá, perdón, Marta Janet dice, las curvas de Bézier se usan en artística con tabla, alfileres e hilos. Sí, claro que sí. También, por ejemplo, el diseño de letras tipo TrueType, esas que nos trajo Steve Jobs, por ejemplo, al Macintosh, fueron diseñadas a través de curvas de Bézier. Y también los automóviles, las primeras curvas interesantes, pues también utilizan curvas de Bézier. Perdón, sí. Fernando. No sé cómo. Ya. Fernando, puedes tú abrir el micrófono, hacer la pregunta si quieres, o escribirla en el chat, como mejor te parezca. Sí, para todos. Lo último que dijo con respecto a la técnica artística, se usan mucho los hilogramas, ¿no? Que eso tiene relación con lo último que presentó. Ya no es 3D, sino la parte más plana, digámosle. Sí, sí, sí. De hecho, estas son cuestiones muy... Pienso que para los estudiantes de la Facultad de Creación y Hábitat se presta mucho, sobre todo por una competencia y destreza manual que ellos tienen y esperan reforzar, ¿sí? Y también que se pueda implementar, diseñar. Por ejemplo, la parte de curvas de Bézier o también de crizoides, uno podría estructurarlos en esferas o superficies de Bézier, que ya sería un completo desafío, ¿sí? Pero esos son proyectos que vale la pena revisar. ¿Sí? Es que entré un poquitín tarde, Sí, pero puede decir, digamos, sobre qué es la charla de hoy. Pues yo ya la estaba escuchando, pero quisiera saber si usted emplea o no sé, yo entré cuando ya estaban hablando de las figuras. Entonces me queda la duda si se emplea en las clases de matemática, en semilleros de investigación, o usted se emplea también, digamos, con la impresora 3D, o los estudiantes trabajan manualmente con materiales, o también hay una aplicación o un programa que se corre para que ellos lo trabajen en diseño. Algo sobre como el inicio, porque entré tarde que se me frizó la pantalla del celular. Gracias. sí, sí, Marta, no, es todo lo que dijiste. Es todo lo que dijiste. Aterrizándolo un poco, el curso se ha diseñado para los programas de matemática, perdón, para los programas de arquitectura y diseño de la comunicación visual acá en la Universidad Javeriana. Y claro, hay una parte que se ha hecho como investigación dentro de los programas académicos y los requisitos y objetivos de formación que quieren que los profesionales de arquitectura y diseño tengan en relación con el conocimiento matemático. Hay un programa que se llama OpenSCAD, él es un software libre, cualquiera lo puede descargar, utilizar, ¿sí? Y claro que se han creado unas librerías para poder trabajar y programar con los estudiantes. Y también esto está acompañado con elementos de impresión 3D para hacer visualización de lo que los estudiantes programan y también implementar lo que se ha diseñado o trabajo manual con ellos también. Por aquí la profesora Marta justamente había comentado que tal vez como un 2D de un cristal de la teselación o los teselados, por ejemplo. Sí, sí, claro. No, hay muchos teselados, ¿sí? Hay muchas formas de teselados, pues hay algunos muy bonitos, con ratones y gansos, ¿sí? Hay otros, pues, que uno ve en la casa que son baldosas, ¿sí? Y otros tipos de teselados mucho más sofisticados, asociados a tapetes o gráficos de Sierpinski o elementos de topología con una finura, pues, mucho más delicada. Voronoi es uno de los tantos teselados que hay. E incluso se puede llevar a hacer un Voronoi 3D, y el Voronoi 3D, por ejemplo, se emplea para estudiar la porosidad de los huesos, por ejemplo. Pero además quiero pues aprovechar y preguntarte,
Yo me imagino que el hecho de que los estudiantes puedan ver que trabajar las matemáticas con las manos y comprenderlas, digámoslo así, para un estudiante de artes es muy valioso. Pero yo quisiera saber si ha habido alguien que tal vez haya sido apático y luego haya cambiado, o tal vez no. Sí, algún estudiante que pues no haya como combinado con la estrategia tuya. Sí, no sé si haya existido ese caso y si has logrado detectar qué es lo que no le cuadra. No, no, no. Pasa bastante sobre todo porque los estudiantes, en particular los que entran a la carrera de diseño, ellos de entrada me dicen, en la primera clase me dicen, no, profesor, pero es que yo entré a estudiar diseño porque yo no quería saber nada de matemáticas. No, de entrada están allí. Y lo que he detectado en lo que llevamos de los pilotos, no, como digo, apenas llevamos un año y medio, que es poco tiempo para uno sacar algún tipo de conclusión, es que esa reacción a que no quiero saber nada más de la matemática se debe más que todo son experiencias negativas que los estudiantes se llevaron en su colegio. ¿Sí? Claro, las cosas hay que decirlas como son. No todos tenemos el mismo ritmo, así como hay gente que pinta más bonito, hay otros que pintamos muy mal, ¿sí? Y hay unos que tienen alguna predisposición favorable hacia la parte numérica, operativa, visual, etcétera, etcétera. Hay otros que no. Pero lo que sí me ha podido, digamos, retroalimentar de estos estudiantes, porque uno aprende siempre mucho con ellos, es precisamente que esas experiencias que se han llevado a la mano, digamos, que se llevaron, perdón, en su cabeza, ellas se van disipando con la mano. Y es muy curioso, por ejemplo, que tengan unas habilidades increíbles para decir, mire, este segmento tiene que ir aquí para que quede estético y yo sé que va a quedar perpendicular y yo sé que el color se va a degradar en este sentido y el triangulito va a quedar de esta forma sin haber hecho ninguna cuenta, lo cual es algo fascinante. Sino que cuando uno llega y los lleva al lenguaje matemático, parece que automáticamente todo se va. Sí, es algo increíble. Sí, es algo increíble. Entonces, es impresionante. Es decir, ellos te pueden llegar y decir, no, muchacho, yo necesito que este segmento tenga esta proporción y lo vamos a desplazar acá. Y pueden llegar y decir, ve, Andrés, que queda como así, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Y cuánto es 3 menos 5? No, Andrés, no, no, no. No, 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 yo no sé, man. Ya, todo es algo muy particular. Pero vuelvo y repito, pues la idea es tratar de provocar en cierto sentido esa construcción libre de su conocimiento, lo cual pues es un desafío y yo personalmente pues creo que apenas estoy tratando de entender eso. Sí. En este caso, atrevería a dar una opinión muy particular frente a lo que manifiesta el profe, y es de que la misma sociedad se ha encargado de volver la matemática, el coco, el logro, como lo quiera llamar, el espanto. Y si está trabajando, comparto la idea que dice el profe Andrés de que cuando se está haciendo algo creativo y uno trata de llevarlo a la matemática, ahí llegó. Hasta ahí llegó el muchacho, no hace nada más. Sería interesante que de pronto fuese enfocando el trabajo que está haciendo, me parece muy llamativo, para irlo llevando hacia la parte secundaria, para irles cambiando la mentalidad a los jóvenes. Es un reto bastante duro, bastante, yo lo diría, cruel para los profes de matemática, porque tratar de cambiar esa mentalidad de un momento a otro es muy pesado, pero sí sería interesante que fuera encaminando ese trabajo que lleva para irlo llevando también desde la secundaria. En este caso te hablo desde el municipio de Popayán, donde acá se ve bastante esa parte y es cruel decirlo, pero le están cogiendo mucha aberración a la matemática. Por muchas cosas que uno intente hacer cuando llega a la intención de volver a la parte numérica o la parte analítica, hasta ahí llegó. Son muy pocos los que llegan a esa parte y he logrado en algún momento comprender que cuando el estudiante lo hace por voluntad propia, más bien brindarle
herramientas, y esta herramienta que está manifestando usted profe, me parece bastante interesante. Téngalo por seguro que voy a empezar a implementarla a partir del próximo año, a ver qué resultados obtengo. Y espero pues poderme comunicar con su persona. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Es, a ver, hay una cosa que es importante. La matemática no debe ser un coco para los estudiantes, ¿sí? La matemática, ella como lenguaje de comunicación, ¿sí? Ella es difícil, ¿sí? La matemática es difícil, ¿sí? Pero precisamente ella es difícil por todas las bondades que nos entrega. Es algo interesante. Lo que pasa es que ella es más bella de lo que es difícil. Es lo llamativo, ¿sí? Pero claro, ella es difícil. Y es difícil y eso debe quedar claro. Y los estudiantes deben de reconocer en cierto sentido que ella es difícil, pero que no es un coco, ¿sí? Esa es la parte que debe ser bonita, que ellos también reconozcan que hay una componente disciplinar en el trabajo que se hace y que ellos dicen, ve, si yo puedo hacer esto bien, eso es beneficioso para mí, ¿sí? Esa es la parte que también plantea un desafío muy interesante, ¿sí? Para no caer en tratar de aligerar todo y enmascarar lo que está detrás, porque es que siempre lo que está detrás es un proceso de formación y los procesos de formación son desafiantes, ¿sí? Todo proceso de formación implica cierto sacrificio, cierto tiempo de dedicación, ¿sí? Así como ellos saben que entrenar fútbol es difícil, así como ellos saben que cuando se está aprendiendo a bailar es difícil, ¿sí? Que habrá algunos que cogen un ritmo más bacano que otros, etcétera, pero se necesita siempre un tiempo. Y la matemática necesita un tiempo, pero el desafío está precisamente en eso, ¿sí? En sí, listo. Esto es difícil, pero miren qué bonito es, miren qué cosas tan interesantes se pueden conseguir con ellos, ¿sí? Enganchar y dejar construir al mismo tiempo. Es algo muy difícil, sí, todo es difícil. Veo como varias pero no sé cómo en el... ¿Quieres que te lea? Te voy a leer los No, dos comentarios últimos. ya, sí, no alcanzo. Ah, ya. Vale. Dice, el profesor Rubén Darío Lozano dice, no es discusión de hoy, pero lenguaje de las matemáticas de Kate Devlin y la ciencia de las estructuras patrones, que son las matemáticas de Curran and Robbins, el doctor Vasco, son plurales por los diferentes objetos con los cuales se estudian los fenómenos. Muchos otros ejemplos, es plural, no singular. Muchas gracias. Y el profesor Evelio Bedoya dice, la propuesta que nos acaba de presentar el profesor Andrés también puede permitirnos apreciar el carácter estético de las matemáticas y esto puede resultar motivador para los estudiantes. Muchas gracias por sus comentarios. No sé si alguien había levantado la mano. Creo que tenemos tiempo para una preguntita más y ya tenemos que cerrar porque el espacio se cierra. Bueno, yo tengo un comentario. Pues yo soy de ciencias naturales, pero tengo estudiantes que ya en grado noveno, pues ellos dicen, no, yo no voy a estudiar tal carrera, sino tal, porque la matemática. Entonces yo digo, no, ¿y qué te pasa en la matemática? Entonces dicen, no, eso de Pitágoras. Entonces tenía un estudiante así que pues estaba muy frustrado con al cuadrado y todo eso que se suma en el Pitágoras y las raíces cuadradas. Entonces yo le estuve mandando varias como lo que colocan por allá en esos videos cortos de Instagram o de YouTube que representan el triángulo de Pitágoras, que con figuritas, con bolas, con dulces, con cuadrados, bueno, de diferentes maneras, por ejemplo, un acrílico que lo llenan de agua, entonces las áreas
que salen del triángulo, van a llenar los otros cuadrados. Entonces él se motivó mucho y a él le interesa mucho los insectos. Entonces yo le dije, no, es que tú tienes que aprender matemática o debes aprenderlo porque la matemática está en la estructura de los insectos. Entonces él está muy motivado a partir de, pues, como de esos ejemplos que se le hizo ver. Y lo que yo rescato, digamos, de eso es que hoy en día reconocemos que hay diversidad de aprendizaje, no es que quiere decir que hoy en día es que resultan esos problemas, sino que ya sabemos que hay una diversidad de aprendizaje, unas inteligencias en los estudiantes, entonces nosotros somos quienes debemos estar como docentes, capacitándonos, formándonos en todo esto que podemos emplear como los simuladores y todas las herramientas tecnológicas que también hoy en día hay. Pues no hacer las clases como tan ladrilludas como antes que le decían a uno, hágalos tantos ejercicios de la Baldor, sino decirle, en este ejercicio práctico, manual, emplee varias como teorías o principios que los estudiantes vean que sí tienen una aplicación, porque ellos dicen, matemática, ¿para qué me va a servir? Si yo voy a estudiar, digamos, ontología, ellos dicen así, pero yo, pues no, ellos por ahora no caen en cuenta de todas esas cosas, pero es que uno es como docente el que los tiene que acercar, no hacerlos huir, sino acercarlos a las matemáticas.